Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Miguel Méndez González y estudio en la Escuela de Derecho UCP, licenciatura en Derecho. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo relacionado en la materia de Derecho de Teoría Política, sobre los temas que vienen más relacionados en el primer cuatrimestre, en este 2022. Ok. Como principal tema en la unidad 1 tenemos el tema de teoría política, unidad 2 elementos de la teoría política, unidad 3 pensamiento político antiguo, unidad 4 pensamiento político edad media, unidad 5 pensamientos políticos de renacimiento, unidad 6 pensamiento político de la ilustración, unidad 7 pensamiento político moderno, ¿ok? Esos son las 7 unidades que hemos visto durante este primer cuatrimestre en la materia de teoría política. Como principal tema de la unidad 1 de teoría política es vemos lo que es la política, ¿ok? Y ustedes se preguntan qué es la política. Es una actividad que tiene por objeto regular y coordinar la vida social a través del orden, la defensa y la justicia para el desarrollo de la sociedad. Esto, en pocas palabras, es como, este, para que todos los seres humanos, sin distinción alguna, tengamos como un objeto de regular la vida entre nosotros, este, mm, entre una buena amistad, en que nos llevemos bien, uh, un orden social, más que nada, es el orden social que vemos día a día, que sin él pues habría bastantes delitos y bastantes cosas malas. Como segundo tema tenemos lo de teoría política. Teoría política. Bueno, para teoría política es la precisión de conceptos políticos fundamentales, tales como la libertad, la igualdad, la democracia y el bien común, entre muchas más. Ok, entonces eso es lo de teoría política. Y ahora seguimos con lo de ciencia política. Antes era teoría política y ahorita es ciencia política, ¿ok? Se le llama ciencia política o también politología. Ajá, tiene dos nombres por el cual decirle politología. A la ciencia interesada en el estudio de los aspectos teóricos y prácticamente de la política, es decir, los sistemas políticos y de gobierno, los comportamientos de las sociedades, con el fin de establecer un método certero y objetivo sobre estos asuntos a partir de la observación de la realidad. Ok, entonces es lo que ciencia política es lo que les acabo de mencionar. Y seguimos con la unidad segunda, con la unidad 2 que el tema que yo escogí como para partícipe primero es partidos políticos, ¿ok? Pero ¿qué es partidos políticos? Ok, la actividad más importante de los partidos es la presentación de candidatos a elecciones, ¿ok? Quienes deben cumplir una serie de requisitos para el aumento del potencial electoral. Por lo tanto, el partido político es parte necesaria de un sistema electoral y tiene por lo tanto la función central de canalizar las elecciones de los gobernantes, ¿ok? Este tipo de partido se clasifica en tres formas, como lo voy a mencionar, es el programa, declaraciones de principios y el estatus, ¿ok? Son las tres organizaciones por las cuales es una organización con un registro establecido por la ley y tres documentos básicos, los que les acabo de mencionar. Ok, como segundo tema de la unidad 2 tenemos lo que es los grupos de presión. Ajá. Entonces, los grupos de presión son organizaciones que participan en las relaciones de poder de manera indirecta. Estos no actúan en la conquista del poder ni en su aplicación, sino que buscan influir en los hombres que ostentan el poder político. Ok, en la actualidad los grupos de presión son fundamentales en el proceso político de todo sistema y es por ello que es necesario y necesitamos entender los medios utilizados por estas organizaciones para lograr influir en la política nacional e internacional. Ok, entonces es posible que el grupo de interés
y el partido político mantengan cierto grado de penetración, debido a que actúan de una manera constante y específica entre los grupos sociales, y esto se debe para tener un mayor número de votos electorales. Seguimos con el siguiente tema, que es sistema político. Es igual, es de la unidad 2. Seguimos en la unidad 2. Y el siguiente tema es sistema político, ¿ok? Voy a poner aquí porque se me cae. Este concepto de sistema es utilizado por varias disciplinas, desde las más biológicas hasta las más de contabilidad y sociología. Parte de la teoría general de sistemas se estudia las organizaciones político-social como un conjunto de interrelaciones establecidas, pero con una dinámica propia y una interdisciplina con el ámbito propio del sistema. Entonces digamos que es una propuesta de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes y entidades. Pretende ser una ciencia general y de suma totalidad. Ok, pasamos a la unidad 3, que tiene como principal tema es Grecia. Ajá. Ok, hablemos de Grecia. La antigua ciudad Grecia se ubicó históricamente entre el año 776 y el año 146 a.C., año en el que se considera que es absorbida por el Imperio Romano, ¿ok? Entonces fue absorbida por el Imperio Romano, esta ciudad Grecia, y gracias a la cantidad de personas griegas se conocen datos sobre la vida en este estado. Las obras de historiadores, escritos, políticos, como es Heredodo. Okay. La ciudad-estado polis era la denominación otorgada a una ciudad que integra por sí misma un estado con un territorio circunstante. Entonces, cada ciudad junto con la religión inmediata formaba un estado políticamente independiente de los demás. Seguimos con el segundo tema, que tiene como tema Roma. ¿Ok? Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 antes de Cristo, con una organización basada en la monarquía. ¿Ok? 2 siglos más tarde, aproximadamente en el año 509 a.C., se integró como república después de 2 años en el año 509 a.C. Al iniciar era actualmente el siglo entre el 0 y el 1 después de Cristo, y el Estado romano conquistó y dominó los territorios ocupados hoy por considerados como Europa, Gran Bretaña, Norte de África y parte de Asia. Entonces son los países que conquistó Roma en el año 0 y 1 después de Cristo. Pasamos a la unidad 4, que tiene como principal tema el contexto sociopolítico. La Edad Media es el periodo de la historia universal en que se presenta desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV. El concepto de Edad Media o Medio Nuevo hace referencia a una etapa de retracción o parálisis en el progreso que la mantenían las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Es por ello que a este periodo también se le denominó de oscurantismo para su estudio dividido a la Edad Media en 3 periodos que se denominaron temprana Edad Media del 476 al 800, alta Edad Media y baja Edad Media. Son los 3 periodos a los que se les denominó esto. Pasamos al siguiente tema, que tiene como tema rasgos generales del pensamiento político medieval. ¿Ok? En la Edad Media se habla de un debilitamiento del Estado, ya que en el sentido formal esta institución de poder pierde en casi toda la Edad Media la normatividad, el derecho de racionado establecido en el orden social bajo las precisas cristianas.
y, y la idea extendida del origen divino de la autoridad civil. Los llamados padres o de la iglesia o padrística constituirían en la práctica una élite o jerarquía religiosa vinculada con el, ¿cómo se le podría decir? Con, bueno, volviendo al contexto, los supuestos llamados padres de la iglesia o padrística constituirían en la práctica de una élite o jerarquía religiosa vinculada con la escolástica y creada con el fin de estudiar, diseñar y conocer el Nuevo Testamento. Pasamos a la unidad 5, que como tema principal se llama contexto sociopolítico. Okay. El siglo XV ha sido considerado como uno de los más ilustres y más importantes de las exploraciones y de los movimientos culturales de la humanidad. En este periodo destacó la invención de la imprenta y con ello la popularización de los libros, los grandes descubrimientos geográficos como es el de América, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Contrarreforma Política, entre otros muchos más. Todos estos cambios conllevaban a características políticas importantes. A partir del siglo XV se considera que la unidad política de Europa logra integrar un sistema de naciones en el que figura principal era de poder político-militar del rey. ¿Okay? El movimiento nació en Italia y tuvo su máxima expresión en la capilla Sixtina de la ciudad del Vaticano. El Renacimiento planteó una nueva reforma del nuevo mundo y del ser humano. El interés por las artes, la política y de las ciencias, cambiando la, ¿cómo se le podría decir? Lo medieval por el antrocentrismo. Ok, una disculpa, me estoy apoyando aquí con un escrito que tengo y a veces no logro ver bien. Entonces, este movimiento nació en Italia y tuvo su máxima expresión o esplendor en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano. Ok, entonces pasamos al siguiente tema, que se llama Hacia el surgimiento de la teoría política. Aquí les voy a leer un pequeño cacho de lo que me pareció bastante importante, ¿ok? Independiente del movimiento de reforma y contrarreforma, destaca en especial la postura política de un autor trascendental para entender el desarrollo político del Estado moderno, Juan Bodino. En su obra de los 6 libros de la República, define la soberanía como un poder no sujeto a la ley, sin que esto indique que era caprichoso y arbitrio, y refiere el más hecho de que el poder soberano se distingue por su capacidad para crear ley, llegando con ello su análisis a los conceptos de soberanía y teoría constitucional. Siguiente tema que se denomina Maquiavelo, ¿ok? Pero ¿quién es Nicolás Maquiavelo? Se revela en el siglo XV como el ejemplo del hombre de Renacimiento, un pensador que no tiene un sistema filosófico concreto, pero que mantiene de cierta nostalgia con la antigua grandeza del Imperio Romano. No existe en Maquiavelo idealismo, sino oportunidad política, quien parte de su existencia que es el hombre es malo por naturaleza. O sea, ya desde chiquito Maquiavelo ya tenía ese plus de maldad en sí, en él. Uno de sus libros más importantes y más, o sea, que se dio a conocer bastante por su obra, fue El Príncipe, que es necesariamente identificar su objeto. Es un libro escrito por su autor para, ¿cómo se le podría decir? Para promover la unificación de Italia. Maquiavelo fue un político en apoyo a la República de Florencia en 1498 y participó en este gobierno como funcionario de alto rango, siendo incluso secretario de la Segunda Cancillería
encargada de los asuntos exteriores y de la guerra república, y desempeñó varias ocasiones económicamente de embajador por la república. En 1512, cuando la familia Medici toma el poder en Florencia, desconociendo la república y establecido en el Principado, Maquiavelo es el encargado por conspiración. Tras su liberación, este político intenta reconciliarse con los Medici y edita su obra dedicada al príncipe. Pasamos a la unidad 6, que tiene un principal tema como contexto sociopolítico, nuevamente. Entonces, ¿qué fue el contexto sociopolítico? La Ilustración se enmarca en una serie de acontecimientos políticos y sociales que transformaron el Estado-Nación. Entre estos cambios se marca la Revolución Industrial, en el que Inglaterra en primer lugar y el resto de Europa contiene después y el que contienen después cambios y sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Y a la vez el Estado sufre un quiebre de tres guerras importantes: la Guerra de Sucesión Española, que es de 1700 a 1714, la de Sucesión de Polonia, que es de 1733 a 1735, y la austriaca, que es de 1740 a 1748. Independiente del orden social, cambio a la raíz de los movimientos políticos en los dos principales de Estado. ¿Y cuáles son los dos principales de Estado? Pasamos al segundo tema sobre la unidad 6, que tiene como un tema características del pensamiento político de la Ilustración. ¿Ok?